Cierra los ojos, respira profundo. Inhala, sostén. 4, 3, 2, 1. Exhala en 4, 3, 2, 1. Bueno, preparada para la siguiente pregunta. Elvia está diciendo que no, pero realmente siempre estamos preparados, lo sabemos. Entonces, siguiente pregunta para Elvia. ¿Identificas que hayas tenido un momento o una época específica en tu vida como el inicio de ser una persona más espiritual o que hayas reconocido de manera consciente que empezaste a ser más espiritual? ¿Hubo alguna situación que te llevó a recurrir a ser más espiritual para tener mejores días? ¿Qué sé yo? Algo. Esta es otra pregunta muy interesante. Y sí, de hecho fue una situación, de esas situaciones que tú dices aprendizaje, situación incómoda. Y fue hace mucho tiempo, yo era adolescente. Cuando yo era adolescente, mi mamá y mi papá se separaron. Ellos no vivían juntos desde que yo tenía bueno, desde que era niña, no vivían juntos, pero digamos que se separaron Ujú. cuando era adolescente, o sea, muchos años después de ya no estar juntos físicamente. Pero fue una cosa tan traumática, tan fuerte, eh, voy a hacer como le dice, voy a hablar despacio para que no se me quiebre la voz. Fue una cosa tan fuerte emocionalmente para, digamos, de parte de mi mamá y de mi papá, fue muy fuerte emocionalmente que el sistema familiar se desequilibró mucho, muchísimo. Eso causó, bueno, un montón de heridas y traumas y cosas en mí, y además temas emocionales también muy fuertes en mí, pero también me llevó a decir, yo no, o sea, esto no puede ser, ¿sí? Yo no me puedo seguir sintiendo así, yo no puedo seguir sosteniendo esto, ¿sí? Este no es mi papel. Bueno, esto tiene que, o sea, esto está mal y esto hay que corregirlo de alguna manera y hay que hacer algo al respecto. Yo, la adolescente, ¿sí? Esto está desordenado. Ahora sé que era un desorden en el sistema familiar, pero en ese momento yo no sabía que era un desorden en el sistema familiar. Sí, yo decía que Ok, sí, pero sí entendía que había algo que ahí no estaba bien, que sí, algo que ok. estaba mal, porque pues la gente se puede separar, eso no es que esté mal, pero, pero, pero desordenar el sistema familiar, ahí sí ya comienza a acarrear un montón de temas que no, bueno, que no traen como bienestar, sino eh, incomodidades y aprendizajes. Ujú. Entonces, en busca como de solucionar todo lo que a mí me generó, porque también fue un tema como muy egoísta, sí, porque era yo la incómoda, o sea, yo la que estaba eh, reconociendo que esa situación no me traía bien. Entonces, desde mi posición egoísta, y está bien esas posiciones egoístas, egoístas entre comillas, mm, traté, insisto, adolescente, ¿no? Traté de buscar formas y soluciones para corregir, para sentirme mejor, para, para no asumir lo que no me tocaba, sobre todo para sentirme mejor, ¿sí? Porque era como una situación emocionalmente muy fuerte, muy pesada y era insostenible para mí. Entonces, emocionalmente traté de hacer cosas.
Lo que podía, porque pues un adolescente hace 20 años, ¿sí? No tiene el acceso a la información y los recursos que de pronto un adolescente hoy en el 2023 tiene. Sí, entonces traté como de encontrar formas de aumentar mi autoestima, formas de aumentar lo que decía ahorita, el autoconocimiento, ¿sí? Entonces, conocerme, yo por qué reacciono así, ¿sí? Yo por qué me aíslo, yo por qué me pongo tan de mal genio, por qué soy tan, bueno, como todas estas emociones eh, que de pronto no sabía manejar por muchos otros temas familiares y demás. Pero entonces comencé como, listo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo desde esa posición, ¿no? Elvia, la adolescente de 15 17 años, ¿qué puede hacer? Que hay que decirlo, a esa edad uno no es que pueda decidir, pues, no, yo a terapia, lo siento, me voy, sí, porque con qué dinero, no se, no era una opción. Autogestión. Fue autogestión, exactamente, exactamente. Entonces, por mis propios medios, tratar de como gestionar mis emociones y autoconocerme, entenderme y no tratar de cambiarme. Que eso fue un recorrido largo, digamos, todavía estoy en eso, pero digamos que empecé así, sí, como que yo no puedo ser quien no soy. Yo, si me han visto, yo soy una mujer de cabello rizado. ¿Sí? Yo no tengo el cabello liso, yo tengo el cabello rizado, ¿sí? Entonces, esa soy yo. Sí, yo no puedo tener el cabello liso, o sea, no soy yo. Yo soy la Elvia con cabello rizado. Entonces, o sea, reconociéndome, aceptándome y no pretender ser alguien diferente, eh, me hizo entrar como a un proceso de amor propio primero. Empecé por ahí, por el amor propio. y, y luego como entrar a, bueno, ya como más información, ¿no? No, pues los sistemas familiares, que si Dios o existe o no existe, que porque la religión dice una cosa, que el budismo, que, bueno, un montón de terapias, ahí también iba creciendo yo, ¿no? Con el tiempo. Y que esta terapia, y ya comencé a trabajar, entonces ahí sí ya puede uno pagar cosas, ganar Ujú. plata, empoderarse y comenzar a administrar su propio dinero. Entonces, y ahí comencé y entré como, o sea, como todo esto me sirvió para mejorar. Claro, al principio fue lento, lento, muy lento, porque lo que podía hacer era querer mi pelo como era y ya. Pero por ahí empecé y después era querer mi cuerpo como es y ya. Y después comencé más y más, ¿sí? Por donde uno puede empezar está bien, está bien. Hay De personas acuerdo. que empiezan más tarde y hay personas que empiezan por otros temas y está bien. Lo importante es empezar. Eso es lo más importante. Ok. Entonces, hubo un momento en tu vida que te hizo querer tener herramientas. Hubo una situación familiar, en este caso, que te hizo querer tener herramientas para gestionarte, para autogestionar lo que estabas sintiendo. Listo. Así es, Ahí empezaste a como a recorrer un camino conciencia, de más conciencia, así es. de más conciencia que te hizo estar más tranquila con lo que estabas viviendo. Más que tranquila con lo que vivía, más tranquila conmigo.
no culparme, Ok, no más tranquila sentirme, contigo. sí, no sentirme culpable por no poder hacer más, por, por ser como era también. Ujú. Esa es una culpa muy rara, pero la Pero tenía, existe, pero existe. existe. Yo, ¿por qué soy así? ¿Quién no se ha preguntado eso? Yo, ¿por qué soy así? Yo, ¿por qué no puedo hacer más? Y yo, ¿por qué no puedo Que ser no hice como más. fulanita o como... Yo, ¿por qué Sí, existe, sí, existe. existe, existe. Bueno, continuemos. Bueno, la tercera pregunta, Bueno. y volvemos otra vez a nuestro escenario. Ujú. Dice, sentada en una silla y la luz iluminándolo, y enfrente otra silla. Y ahora en esa silla de enfrente aparece una lámpara mágica. Una lámpara mágica. Una lámpara mágica. Ok. Una lámpara mágica a la que le vas a pedir deseos. ¿Qué deseos le pedirías a esa lámpara mágica? ¿Cuántos tengo? Bueno, realmente infinitos, pero digamos que por temas del episodio, tres. Mm, le pediría, le pediría, estaba pensando en, estaba pensando en decir, le pediría a la lámpara mágica más, digamos, mejorar mi relación con el dinero y el merecimiento. Y a la vez dije, "Pues, pero podría pedirle que me gane la lotería. O sea, más fácil. Y mi yo interno dijo, pero es que ganarse la lotería es lo fácil. ¿Por qué no lo sudado y lo trabajado? Entran de alguna manera, digamos, no en conflicto, pero se presentan las dos creencias o varias creencias alrededor del dinero, en que, entre comillas, lo correcto es uno sentirse merecedor del dinero para atraer energéticamente el dinero, para que le rinda el dinero que tiene. Y por otro lado, la creencia que no va a decir si es buena o mala, simplemente es una creencia eh, alrededor de que la gente que se gana la lotería es porque la quiere fácil. La gente que quiere ganarse la lotería, es porque quiere tener ese cúmulo de dinero o amasar ese dinero de manera fácil. Y a veces esas creencias nos juegan un poquito en contra o nos hacen eh, en contra, no, nos sabotean un poco los deseos o los sueños. Entonces, si yo quiero pedirle a la lámpara que me dé más, que me ayude, que me mejore la relación con el dinero para yo misma atraerla con trabajo, con emprendimientos, con confianza de, qué sé yo, mis emprendimientos o algo así, está bien. Pero si yo digo, quiero ganarme la lotería porque con eso quiero tener una base que me da una plataforma más fácil para hacer lo mismo que quiero, si busco el dinero por mi cuenta, pues también está bien, también está bien. Entonces ahí se presentó como un conflicto interno de creencias al pedirle a la lámpara que me mejorara la relación con el dinero para tener más dinero. Ahí yo solamente agregaría una cosa y es que tu, tu relación con el dinero, tu comportamiento hacia el dinero, no cambia por la cantidad de dinero que tengas, ¿sí? Exacto. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que ahorra y te ganas em, $1.000 al mes, por ejemplo, y ahorras, cuando te ganes $10.000, también vas a ahorrar,
porque es tu Ujú, patrón, tu comportamiento. Pero si eres sí. una persona desordenada cuando te ganas $1.000, también cuando te ganes los 10.000 vas a ser desordenada, ¿sí? Tu patrón no Ujú, cambia por la cantidad de dinero que tengas. ok. Entonces, a la lámpara le pido las dos cosas. Le pido mejorar mi relación con el dinero y ganarme la lotería. Y no es que mi relación con el dinero sea, digamos, mala, de vicios, de despilfarro o algo así, sino va anclada más como al merecimiento, ¿no? Un poquito al merecimiento. En- y y para mí, de la mano del merecimiento, pues va como el buen manejo, la proyección, la abundancia, la riqueza, que son eh, abundancia, riqueza y prosperidad son aspectos que se viven en cualquier escala, escala de $1.000, escala de $10.000, escala de Baloto o escala de Mister Loto o lo que sea que se juegue por allá en esos países. Entonces, es tener unos, esos tres aspectos, riqueza, abundancia y prosperidad, más fuertes y ganarme la lotería para hacer más cosas con esa lotería. Deseo número uno, ese. Deseo número dos, personalmente, tengo un tema como con la confianza de lograr hacer cosas diferentes. Creerme eh, de alguna manera merecedora de hacer cosas diferentes. Entonces, le pediría esa ayudadita a la lámpara para hacer cosas diferentes, para ejecutar cosas diferentes, para materializar esos deseos de hacer cosas diferentes, porque pueden haber muchas ideas acá en la cabeza, pueden haber muchas ideas como en el corazón, pero a veces nos cuesta, como dicen algunas terapeutas, nos cuesta bajar los planes o bajar las ideas, bajarlas a la tierra, conectarlas para materializarlas. En este momento no sé exactamente en qué va a poder hacer eso. Yo lo percibo como sentirme capaz de hacer algo diferente. O sea, como sin ese miedo de, de cambiar de rumbo, por así decirlo. Entonces, le pediría eso a la lámpara como deseo número dos. Deseo número tres, a la lámpara le diría que eso que yo siento como propósito de vida lo pueda definir para ejecutarlo, para poder ejecutarlo desde cualquier parte del mundo. Porque ha habido algo que en los últimos años a mí me ha gustado mucho de mi vida y es que la actividad que hago, que no es mi profesión en este momento, la actividad que hago la puedo hacer de cualquier parte del mundo. Esto que hago en este momento no es lo que yo necesariamente siento como mi propósito de vida, pero me gusta porque si me voy a visitar a mi hermana a Canadá una temporada, 3 meses, la temporada comercial, deportiva, lo que sea, yo puedo seguir haciendo lo que hago desde allá. Si me voy a visitar a unos amigos en Uruguay 2 semanas, 3 semanas, un mes, lo puedo hacer desde allá. Si cualquier plan surge en otro país o en otra ciudad, lo puedo hacer desde cualquier parte, la actividad que hago en este momento. Lo mismo quiero lograr con mi propósito de vida.
definirlo para poder desarrollarlo desde cualquier parte del mundo, porque quiero viajar mucho y quiero seguir y quiero ejecutar o desarrollar ese propósito de vida que aunque no está definido en todo, está relacionado con aportar o ayudarle a la gente, ayudar a los demás, desde cualquier parte del mundo. Ese sería mi deseo número 3. No, pero ahí con esos 3 deseos pediste como 10. Son 3 proyectos, son 3 proyectos. Y cada proyecto tiene sus objetivos específicos. Uno general y sus específicos. Desde tu experiencia, ¿qué tip, qué tip, o qué ayuda o qué consejo nos podrías compartir para ser más espiritual? Entendiendo que ser espiritual es tener una relación armoniosa contigo, con los demás y con el mundo. Bueno, siempre se empieza contigo, ¿no? Siempre uno empieza con uno. Ujú, Entonces, yo te diría que empezar por ahí generalmente es a través de la autoestima y el autoconocimiento. Entonces, es la mejor manera de mejorar la relación contigo, porque siempre estamos pensando hacia afuera, ¿no? ¿Cómo mejorar la relación con mi mamá, con mi hijo, con el esposo, con con el la vecina, trabajo, con el con la trabajo? pareja. Sí, pero antes de ir afuera hay que ir adentro, antes de hay que limpiar la casa, la casita, la propia, y es Ujú, mejorar la relación contigo a través de la autoestima y el autoconocimiento. Para algunas personas el autoestima puede ser a través de el físico, para otras ujú. personas el autoestima puede ser a través del conocimiento, el autoestima también puede verse reflejado a través de la emocionalidad, ¿no? Mejorar esa parte emocional, gestión de emociones. La gestión de las Sí, emociones. como Sí. ya de pronto si eres una persona muy mal geniada, entonces ya no estar tan de mal genio, bueno, es ese tipo de cosas. Y el autoconocimiento, que es súper importante porque te ayuda a aceptarte como eres y a valorarte como eres. O sea, aceptarte en el sentido de que tienes cosas bonitas, de que lo que hay ahí, te juro, te lo prometo, que la mayoría de cosas son lindas. La gran mayoría de cosas son lindas. Y las cosas que no te gustan son cosas simplemente que no te gustan y que puedes cambiar. Pero hay muchas cosas bonitas y valiosas y eso es importante reconocerlo y se da a través principalmente del autoconocimiento. Sí, este tema del autoconocimiento, a mí me resulta interesante y lo he podido ampliar últimamente porque o sea, el autoconocimiento, como tú dices, es de lo que a uno le gusta, de lo que uno se agrada de sí mismo, pero igual de importante es conocer esas situaciones en las que uno de pronto se desconoce. Es que me desconozco cómo reaccioné, es que me desconozco o desconozco a esa persona. Esa frase es más común. Es que la desconozco. ¿Usted qué le pasó? Por qué actúa así? No, pues porque estuvo bajo un estímulo que la hizo reaccionar así. Pero yo también tengo partes que no conozco de mí. Y que en el momento en que conozca, en que me enfrente o que me reconozca, voy a decir, yo no sabía que yo era así. Y no está tan chévere. Puede ser. No, no está tan chévere tener esa reacción o no sabía que tenía ese patrón de respuesta. Y aunque
puede ser un proceso no muy deseado. Es, es muy fructífero, es muy fructífero poder ver con compasión esas partes o esas sombras o esos ángulos un poco oscuros que uno pueda tener, porque lo hace a uno poder prepararse mejor para enfrentar X situación. Entonces, el autoconocimiento, en especial para las sombras, para los lados oscuros, requiere de compasión para uno no juzgarse, para uno no darse tanto látigo y sobre todo para no rechazar esos lados oscuros que uno pueda tener. Porque en la medida que yo rechace esos comportamientos como no tan deseables o no tan chéveres por mí misma, pues lo voy a seguir repitiendo, lo voy a seguir repitiendo. Y no solo conmigo, sino con las personas a mi alrededor. Entonces vamos a seguir repitiendo situaciones desagradables. Entonces, autoconocimiento con valentía, con valor y con compasión. Y autoestima también. Y el autoestima ahí que es como la barra, ¿no? O sea, esa voz que le está haciendo a uno barra. Sí, porque lo que dices de, digamos, de esas partes desconocidas, pero que de pronto no nos agradan tanto, es importante. Pero también el otro lado de reconocer también las virtudes es muy Sí, importante. Porque si no, entonces estamos solamente, o sea, estamos como viendo la mitad del asunto, y ni siquiera la mitad, como el 10% del asunto, ¿sí? Y somos un todo. tal vez diría yo que es como mantener un equilibrio en el estímulo de lo que uno está conociéndose. Sí, y también reconocer que estamos en un proceso y de que vamos a tener días buenos, días regulares y días no tan buenos ni tan regulares y días mucho de cama total y días maravillosos y días, mejor dicho, hoy me la sé toda, está Sí, perfecto, vamos a subir y bajar, pero, pero si nos mantenemos en el camino, siempre vamos a crecer. que esa es la idea. Conocerse a sí mismo y trabajar en la autoestima serían sería el tip que nos comparte Elvia para mejorar la relación o para mejorar esos estados de paz, armonía, tranquilidad, equilibrio conmigo mismo, con los demás, con mi entorno y con el mundo. Está muy bonito esto, que la gente pueda como desde una experiencia real, la tuya, escuchar que el principio está, o que el inicio está con uno mismo, que el proceso, digamos, recomendado, por no decir que exitoso, inicia de adentro hacia afuera. Así es, aunque a veces el dolor te lo muestren afuera, ¿no? El dolor te lo muestran afuera porque, no sé, tienes una relación que no funciona o alguien te maltrata o no ganas lo que quieres y a veces el Mm. dolor te lo muestran afuera, pero el trabajo empieza adentro. O sea, las incomodidades que percibimos del entorno igual empiezan adentro, Así igual es, empiezan a trabajarse desde adentro. así es. Bueno, pues me encanta. Muchas gracias por compartirnos desde tu experiencia, por abrirnos un poquitico esa puerta del interior de Elvia para, para compartir la experiencia hacia los demás, hacia la audiencia, hacia los que nos escuchan. Bueno, gracias a ti, Lizeth, por
bueno, aceptar esta invitación y bueno, por responder estas preguntas, un poco de terapia, pero muy Ya bonitas saben, sesiones de terapia con Elvia Judith. Pueden escribirle ahí en la cajita del episodio de preguntas, de tu opinión. Quiero una terapia con Elvia, o al Instagram, que también está en la descripción del episodio. O si solo quieren charlar, también está disponible, estamos disponibles. también. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio y recuerda que este podcast se llama Inusualmente Espiritual. Inusualmente espiritual.